Bien, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer la clase de los procesos termodinámicos que estaba pendiente porque ustedes revisen. Lean por favor los elementos que hay escritos en el Classroom para que vean qué es lo que hay que hacer. Y voy a hacer la explicación de los procesos termodinámicos que tenemos acá. El primero es el proceso isobárico, isocórico, isotérmico y el adiabático. ¿Listo? Todos estos procesos los podemos regir bajo la siguiente fórmula. La presión 1 multiplicado por el volumen 1 sobre la temperatura 1 o inicial es igual a la presión 2 o presión final por volumen final sobre temperatura final. Esta es la fórmula que vamos a tener. Cada una de estas fórmulas entonces tiene un proceso, se somete o está determinado por esa fórmula y simplemente vamos a identificar el proceso y vamos a ver cuál de esas variables no varía o es constante. En el proceso isobárico lo que se mantiene igual siempre es la presión. La presión siempre será la misma. En el isocórico lo que se mantiene siempre igual es el volumen. En el isotérmico, el isocórico también lo conocen como isovolumétrico, ¿sí? Para que lo tengan presente, pero lo va a llamar isocórico. Y el isotérmico se mantiene siempre igual la temperatura. La temperatura. Y en el proceso adiabático no hay transferencia de calor, o sea, no entra ni sale calor, no hay transferencia de calor. No hay transferencia de calor. ¿Listo? Bien, ¿cómo se construyen esas fórmulas? El proceso isobárico, cuando la presión es constante, simplemente cancelamos la presión y la fórmula nos quedaría así. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Ese es cuando es isobárico, la presión es constante. Dentro del ejercicio nos deben decir que la presión es constante. ¿Listo? Volvemos a nuestra fórmula. Si el proceso es isocórico, significa que el volumen es constante. Por lo tanto, el volumen, al ser constante, es el mismo siempre y podemos cancelar en ambos lados de la ecuación. Bueno, de esta igualdad. Y nos queda que esa es la fórmula para el proceso isocórico. ¿Listo? Volumen 1 sobre volumen 2. Listo. Isotérmico significa que el que está constante es la temperatura, por lo tanto le cancelamos la temperatura y esa sería la fórmula que utilizaríamos para el proceso isotérmico. ¿Listo? Y para el proceso adiabático no todas las variables están en constante cambio, por lo tanto vamos a tener que utilizar la fórmula tal como está ahí escrita. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Voy a hacer una explicación, voy a hacer algunos ejercicios que tengan que ver. Aquí tengo los ejercicios que tengo planteados para hacer hoy, que son 3, que son parecidos a los que están en la guía. Yo les voy a dejar esta guía en el Classroom para que ustedes la tengan ahí, puedan descargar cómo son los ejercicios y ver qué fue lo que hice con los ejercicios. Voy a copiar entonces el primer ejercicio aquí, el que está acá, este primer número 1 que está acá, lo voy a copiar dentro de la hoja para que lo vean en el tablero. ¿Listo? Un momento. Listo, aquí está el ejercicio, entonces ya lo he copiado. Dice así, un neumático de un camión se infla al inicio del día a una presión de 1.5 atmósferas hasta alcanzar un volumen de 12 litros a una temperatura, de 290 grados Kelvin. Después de varias horas de rodar en un día caluroso, el aire en el neumático alcanza una temperatura de 348 grados Kelvin. Determine el volumen que adquiere dicha neumático si considera que la presión se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el ejercicio? Primero, yo en el ejercicio les solicito, recuerden que no hay necesidad que lo lean exactamente de ahí. Yo les entrego esta hoja dentro del trabajo para que ustedes lo vean si lo quieren, de hecho que lo tienen que copiar porque ese es parte del trabajo que tienen que hacer. Deben copiar el ejercicio, copiar la solución y llevarlo ese día. Son 3 ejercicios que tienen que copiar, yo los voy a dejar ahí para que lo copien. Lo tienen que copiar, bien bonito, para que yo les ponga una firma de ese trabajo. ¿Listo? Dice, entonces, ¿cómo hacemos para solucionar estos ejercicios? Solución. Esto es muy sencillo. Voy a colocar las 6 variables que tenemos. Vamos a empezar así. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Y aquí, volumen final. En algunos libros aparece 2. Perdón, presión final o 2, que es lo mismo. Decir de presión 2 o presión final es lo mismo. Aquí la puse como 2, pero también es final. Volumen 2 o volumen final. Y temperatura 2 o temperatura final. Bien. Lo primero que tengo que determinar es qué tipo de proceso es, si es isobárico, isocórico, isotérmico o adiabático.
aunque aquí nos da la presión, dice que la presión es de 1.5 atmósferas. Fíjese que el ejercicio me dice después que la presión se mantiene constante. Como la presión se mantiene constante, significa que la presión durante todo el proceso es la misma. Y como toda es la misma, significa que es un proceso donde la presión es la misma siempre. O sea que lo primero que tenemos que decir es que este es un proceso isobárico. Listo, ya terminé lo primero. Lo otro que tienen que hacer, el siguiente paso es hacer el dibujo de la situación, o sea, dibujan la situación. Y ahora vamos a llenar las variables que están allí. ¿Cuáles son las variables que están allí? Entonces las variables que están allí son las siguientes. Empecemos. Sabemos que estos son 1.5 atmósferas, lo voy a colocar ahí, pero se dan cuenta que no lo vamos a necesitar. Después dice, hasta alcanzar un volumen de 12 litros, o sea que a esta presión llegamos a un 12 litros de volumen. Y la temperatura en ese momento, mira, aquí están los 12 litros, y la temperatura eran 290 grados Kelvin. ¿Listo? Seguimos llenando los datos. La presión 2, como se mantiene constante, aquí serán los mismos 1.5 atmósferas, serán la misma. Pero lo que yo recomiendo es que si la presión es la misma, simplemente cancelémosla y no nos gastemos por esa por ahora. ¿Listo? No vamos a tenerla en cuenta. Ahora seguimos. Después de varias horas de rodar en un día caluroso, el aire en el neumático alcanza una temperatura de 348, o sea que podemos decir que aquí están 348 grados Kelvin. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar que las unidades que ya sea el volumen, la temperatura, la presión que tenemos como datos, deben tener las mismas unidades. Es decir, si nos dan dos presiones, ambas presiones deben estar en atmósferas, o en milímetros de mercurio, o en pascales. ¿Está claro? Si nos dan volumen, ambos volúmenes deben estar en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, en litros, en lo que determinamos el volumen. ¿Listo? Y si nos hablan de temperatura, pueden estar en grados Kelvin, pueden estar en grados centígrados o pueden estar en grados Fahrenheit. Cualquiera de ellos. Si son la misma unidad, no hay necesidad de hacer ningún cambio. Si son distintas, entonces tenemos que convertirlo en una otra. Digamos, aquí fueran 200 grados Kelvin, aquí fueran, no sé, 40 grados Fahrenheit. Nos tocaría convertir o los 290 Fahrenheit o los 40 o lo que haya dicho de Fahrenheit a Kelvin. ¿Está claro? Así es la forma en que hacemos eso. Bien, bueno, después de eso, entonces voy a mi fórmula. Como habíamos dicho ahorita, si la presión es constante, significa que las presiones aquí no existen. Por lo tanto, la fórmula que determina esto es volumen 1, bueno, escribámosla si quieren toda. Presión 1 por volumen 1 sobre presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 2. Se cancelan porque dijimos que es constante, entonces nuestra fórmula simplemente nos queda volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? Y lo que hacemos ahí ahora es reemplazar nuestros datos. ¿Listo? Entonces empecemos. Volumen 1. Entonces volumen 1 es 12 litros. Entonces reemplazo 12. No voy a poner las unidades por ahora. Temperatura 1, 290. Entonces lo colocamos aquí. Volumen 2, no lo tengo. Entonces lo dejamos ahí quietico. Y temperatura 2 me dicen que son 340. O sea que nuestra variable de trabajo en este caso la voy a poner en verde. Va a ser el volumen 2. Y de hecho esa es la pregunta que me están dando. Miren. Determine el volumen que se adquiere, o sea, el volumen después del final. ¿Listo? Entonces, después de eso, ¿qué hacemos? Pues hacemos una simple operación que tenemos allí. Vemos esto aquí, digo 2 entre 290. Para eso, entonces, cogemos su calculadora. Que por favor el día de clase la lleven. Entonces, cogemos nuestros 12 y lo dividimos entre 290. Aquí está. Perdón. Tenemos 12 dividido 290. Miren, aquí lo pueden ver. Y le doy igual. Y el valor que me da es este. Entonces lo voy a escribir ahí. El valor que me da este pedazo es 0,0441. Yo creo que con 3 decimales es más que suficiente. ¿Listo? ¿Y qué me queda hacia otro lado? Me queda el volumen 2. Y abajo me quedan los 340. Y ahora, siguiendo el proceso que hemos hecho siempre, este que está viendo lo paso a multiplicar, entonces pasaría 340 multiplicado por 0,041. Yo acostumbro colocarlo en paréntesis como para que no se confundan, porque a veces la gente confunde
el fonito con un decimal y cosas de ese estilo. Entonces, para evitarme eso, lo hago. Entonces, finalmente vamos a decir que el volumen 2, hacer esa operación, digo 340 multiplicado por 0,041 y me da finalmente eso, 13,94. 13,94 litros, porque es la unidad que estábamos midiendo, miren. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que bajo esas condiciones el neumático pasa de tener 12 litros de volumen a tener 13,94 volumen de litros. O sea, su volumen es este 13,94 litros. Y eso es todo lo que tienen que hacer en ese ejercicio. Entonces, repasamos qué hay que hacer. Bueno, hacer el dibujo. Yo aquí no lo hago pues porque no hay necesidad. El dibujo no necesita ser explicado. Usted lo dibuja. Describir qué tipo de proceso tenemos. En este caso el proceso isobárico. ¿Por qué es isobárico? Porque el volumen se mantiene constante. Escribimos la fórmula. Cancelamos el valor que es constante, que en este caso es la presión. Y con la fórmula despejamos la fórmula y calculamos el valor. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Listo? Voy a borrar y voy a hacer el ejercicio número 2 para que vean cómo se hace. ¿Listo? Bien, aquí está el otro ejercicio. Y lo voy a leer, aunque pues mi letra no es que se entienda muy bien ahí, pero, y repito, esto va a estar en la hoja, entonces no te preocupen por eso. Dice, un laboratorio de química utiliza una jeringa de vidrio provista de un embolo suave para manipular un gas inocuo. Inocuo es que no tiene ninguna, no altera nada, es decir, es un gas que no produce daños a la salud, es un gas que no tiene ninguna alteración en la salud. ¿Listo? Por eso dicen que es inocuo. Un gas inocuo a temperatura constante. Inicialmente el gas dentro de la jeringa ocupa un volumen de 0,8 litros, sometido a una presión inicial de 2 atmósferas. Un investigador presiona suavemente el émbolo de forma muy lenta, sin alterar su temperatura, hasta que la presión interna del gas se incrementa a 506.625 pascales. Determina el volumen final que ocupa el gas dentro de la jeringa. Bien, entonces hacemos exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de proceso es. Entonces, creamos aquí solución. Entonces, como por aquí lo decía, dice, una teoría de química provista en bolo manipula un gas a temperatura constante. Aquí está el dato que estaba buscando. Por lo tanto, si es un en temperatura constante, es un proceso isotérmico. Entonces, el proceso es isotérmico. Y como es isotérmico, nosotros podemos determinar que si tenemos la fórmula presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 o final sobre 2 o final sobre temperatura 2 o final, y como es isotérmico, sabemos que estas dos variables ya no se utilizan. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta va a ser nuestra ecuación de trabajo. ¿Listo? Bien, vamos a sacar lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos primero entonces a determinar los datos que necesitamos. Entonces hacemos lo mismo. Aquí, no como en el ejercicio anterior, ya voy a eliminar la temperatura, pues no tiene necesidad que la escribamos y al fin y al cabo no la vamos a utilizar. Entonces solo tenemos presión 1 y volumen 1 y presión 2 y volumen 2. ¿Listo? Entonces llenemos los datos. Un laboratorio de química se utiliza una jeringa de vidrio provista de un embolo suave para manipular un gas inocuo a temperatura constante. Inicialmente el gas está dentro de una jeringa que ocupa un volumen de 8,008 litros. Entonces el volumen aquí sería 0,8 litros porque es el inicio. Sometido a una presión inicial de 2 atmósferas. Entonces ponemos aquí 2 atmósferas. ¿Listo? Un investigador presiona suavemente el émbolo de forma muy lenta hasta que la presión interna del gas se incrementa en 506.625 pascales. Eso es otro volumen. Perdón, presión. 506.625 pascales. Y determine el volumen final que ocupa. Aquí está. En este ejercicio, entonces tenemos una pequeña dificultad. La dificultad que tenemos es que la presión en el inicio la están midiendo en atmósferas y la presión al final la están midiendo en pascales.
por lo que escuché con sus compañeros, entonces creo que no tienen claridad en eso, pero Pascal es una forma de medir la presión. Tenemos entonces las atmósferas, es una forma de medir la presión. Otra forma de medir la presión son los pascales y otra forma de medir la presión son eh, los milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, para que no nos compliquemos, es simplemente una unidad, ya lo voy a colocar aquí, una unidad de conversión. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales y a su vez, esa equivale a 760 milímetros de mercurio. Para que lo tengan claro más o menos a qué se refiere eso, cuando hice el experimento para determinarlo con mercurio, se puso una figurita así, como dentro de una tina de mercurio pequeñita. El mercurio estaba nivelado. Cuando yo dejé vacío, ¿cómo lo dejé vacío? Simplemente lo levanto, lo tapo, lo meto dentro de la y lo saco el vacío, lo dejo en vacío, lo meto, y cuando lo metieron en vacío, esto subió aquí 760 milímetros. Entonces la presión que hizo la atmósfera aquí alrededor levantó el mercurio 760 milímetros. ¿Listo? Y por eso utilizamos esa unidad de medida. ¿Listo? Bien, en nuestro caso no necesitamos entonces una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, una atmósfera equivale a 101.325 pascales o 101.325 pascales equivale a 760 milímetros de mercurio. A nosotros nos interesa es esta conversión. Entonces la pregunta es, o lo convierto de atmósferas a pascales o de pascales a atmósferas. En este caso, cualquiera de las dos cosas que haga son exactamente la misma. Yo voy a convertir los 506.625 pascales a atmósferas. No hay una indicación, usted también puede coger dos atmósferas y convertirlos a pascales, es exactamente igual. Yo lo voy a hacer al revés. Entonces digo, 506.625 pascales por, eso ya se los he explicado a ustedes. Abajo ponemos la unidad de pascales, que es la que queremos eliminar, y arriba la que queremos dejar. En este caso son atmósferas. Y colocamos la unidad al lado. La atmósfera está precedida del 1 y los pascales están precedidos del 101.325. Entonces, pascales se cancela con pascales, este se multiplica por este y se divide entre este. Al hacer esa operación, voy a coger mi calculadora sin que se me caiga y decimos 506.625 por 1, bueno, no hay necesidad de hacerlo, pero igual lo voy a hacer. Igual me da lo mismo, dividido 101.325 y me da en total 5. Por lo tanto, lo que acabo de calcular es que estas equivalen, o sea, 506.625, voy a ponerlo más pequeñito, pascales, equivale a 5 atmósferas. Ahora sí, como ya tengo las conversiones hechas, puedo utilizar la fórmula. Y digo, presión 1, 2 atmósferas, reemplazo el 2. Por volumen 1, el volumen era 0,8. Es igual a presión 2, que eran 5, llegamos a esa conclusión. Y lo multiplicamos por el volumen 2, que no lo tengo, que es nuestra pregunta. Multiplico 2 por 0,8 me da 1,6. Si ustedes quieren hacerlo en la calculadora, hagámoslo de todos modos. 2 por 0,8. Pueden darse cuenta que da 1,6. Y eso es igual a 5 por B2. Y el 5 lo paso a dividir, entonces quedaría 1,6 dividido 5 es igual a volumen 2. O sea que finalmente el volumen 2 cogemos 1,5 y lo dividimos entre 5. O sea, 1,6 por 2 dividido entre 5 y me da 0,32. ¿Listo? O sea que el volumen es 0,32 litros. O sea que el volumen disminuyó. ¿Listo? Y así se hace ese ejercicio. En este ejercicio hicimos conversión de unidades. Vean lo importante que es tener la conversión de unidades para estos ejercicios. ¿Listo? Bien, voy a borrar eso y voy a poner un tercer ejercicio. Bien, aquí entonces está el ejemplo número 3. Lo voy a leer. Dice, un extintor metálico de incendios con paredes rígidas e indeformables. Aquí ya nos están dando una información importante de continuar. Siempre que en los ejercicios hablen de paredes rígidas o indeformables, significa llanamente lo que está diciendo es que el volumen no va a cambiar. Me imagino que más adelante lo van a decir,
pero esa información ya nos dice que el volumen no va a cambiar. ¿Listo? Dice, un extintor metálico de incendios con paredes rígidas e indeformables contiene un gas nitrógeno a una presión inicial de 27 de 6 atmósferas y una temperatura inicial de 27 grados centígrados. Por accidente, el extintor queda expuesto cerca de una fuente de calor intensa en un almacén, lo que hace que la temperatura del nitrógeno aumente drásticamente hasta alcanzar los 350 grados Fahrenheit, dice, sin que cambie el volumen del recipiente. Aquí ya nos dicen, el volumen del recipiente o del extintor no cambió, por lo tanto el volumen va a ser siempre el mismo. O sea que si el volumen no cambia, significa que ya podemos decir qué tipo de proceso es. Entonces le damos aquí solución. Y el proceso que básicamente está haciendo es que el volumen no cambia, o es un proceso llamado isocórico o isovolumétrico. Entonces ponemos aquí proceso isocórico. ¿Listo? Entonces, el proceso isocórico, entonces, lo que vamos a mantener constante es el volumen. Ustedes hacen el dibujo que representa esa situación y miramos a ver. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer entonces es sacar nuestros valores y decimos volumen 1 y aquí vamos a eliminar, entonces, perdón, no digamos eso, vamos a eliminar el que ya no necesitamos. Sabemos que es presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2, pero como es isocórico y el volumen no cambia, significa que estas dos, el volumen no cambia, o sea que me quedaría presión 1 sobre volumen 1 es igual a presión 2 sobre el volumen 2. ¿Listo? Llenemos nuestros datos. Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. No hay necesidad de volverlo a escribir porque pues ya sabemos que no va a cambiar Ay, perdón, aquí le embarré. Sí, le embarré. El que no está cambiando, al ser isocórico, el que cambia es el volumen. Por lo tanto, el que tengo que eliminar es el volumen. Sí, perdón, quedaría presión 2 sobre temperatura 1 es igual a presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? Ahorita ahí la embarré. Había escrito que el volumen, que se borraba otra, pero la que había que borrar era el volumen. Entonces tenemos que llenar presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Presión 1. Entonces empezamos. Un extintor metálico, incendios de paredes rígidas y deformables contiene una presión inicial de 6 atmósferas. Mira. Entonces nuestro primer dato es que está a 6 atmósferas. Y una temperatura ambiente de 27 grados centígrados. O sea que la primera temperatura que teníamos era esta, 27 grados centígrados. ¿Listo? Presión 2. Seguimos. El extintor que ha puesto a una fuente de calor intensa en un almacén, lo saqué la temperatura del nitrógeno aumente hasta no alcanzar 350 grados Fahrenheit. Entonces voy a poner aquí que la temperatura son 350 grados Fahrenheit. Y nos preguntan cuál es la presión que se obtiene después de pasar esa situación. Bien, aquí la atmósfera no las podemos dejar en atmósferas porque solo tenemos una unidad en atmósferas, pero la temperatura sí está en temperatura está en grados centígrados y la temperatura final está en grados Fahrenheit. Entonces, ya sea que convierto los 350 grados Fahrenheit a centígrados o los centígrados a Fahrenheit. Para eso ustedes tienen unas fórmulas que yo les di a ustedes por allá Yo les di unas fórmulas por allá al principio del año en donde hablamos de la conversión de unidades. Y en mi caso particular, voy a convertir los Fahrenheit en centígrados. ¿Puedo convertir los centígrados en Fahrenheit? También. Pero yo lo voy a hacer así, voy a convertir los 350 grados Fahrenheit a grados centígrados. Voy a colocar entonces la fórmula allá arriba para que la recuerden. Ustedes la pueden buscar en su cuaderno, pero la voy a colocar. Bien, allí está. ¿Recuerdan esa fórmula? Grados centígrados era así, para convertir los Fahrenheit a centígrados es 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo. Nuestros nuevos grados centígrados deben ser 5 novenos de los Fahrenheit. Fahrenheit en este caso son Fahrenheit. Son 350. Entonces colocamos aquí 350 menos 32. Y hacemos así. 5 novenos de 350 menos 32 nos da 318 si no estoy mal. Al hacer esa resta. Y ahora, ¿qué hacemos con ese 318?
multiplicamos por 5 y dividimos por 9. Voy a escribirlo aquí en una calculadora para que lo vean. Cojo 5, lo multiplico por 318 y lo divido entre 9. Así. 5 por 318 dio 9. Y el resultado que me da es 176,66. ¿Listo? 176,67. Voy a ponerlos aproximando. Grados centígrados. Esa es la temperatura 2. Y listo, podemos aquí colocar que, pues yo coloqué centígrados, pero en realidad es el valor de la temperatura 2, que eran los 350 grados Fahrenheit convertidos a grados centígrados. Listo. Entonces aquí ya puedo cambiar este dato y en lugar de poner este, podemos poner 176,67 grados centígrados. Y ya no vamos a utilizar este dato. Y reemplazo mi fórmula. Presión 1, entonces 6 atmósferas. Sobre temperatura 1, que ya sabemos que era 27 grados. Eso es igual a ¿quién? A presión 2, que no la tengo. Sobre 176,67. Bien, voy a hacer la división entre 6 dividido 27, a ver cuánto me da. Primero se hace esa división. 6 dividido 27, que me da 0,22. 0,222, voy a poner 3 decimales. Y es igual a presión 2 sobre 176,67. Y este que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces sería coger 0. O sea que la presión 2 finalmente me va a quedar 0,22 multiplicado por 176,67. Y lo voy a hacer. 0,22 por 176,67. A mí me da 39,2. ¿Listo? Aquí me da 39,22 presión. Entonces aquí estamos hablando. Bien, unidades. Como la presión la estamos midiendo en atmósferas, entonces significa que esto queda en atmósferas. O sea, la presión que hay dentro de ese elemento es muy alta. ¿Listo? Bien. Sé que dije que iba a hacer 3 hercios, pero quiero hacer algunas salvedades frente a los hercios. En todos los hercios el despeje es muy sencillo. Habrán casos en donde el despeje no es tan directo, es un poquitico más complicado. Voy a hacer un ejercicio no poniendo datos, sino voy a colocar unos datos imaginarios para la presión 1, volumen 1, temperatura 1, para que vean qué pasa si nosotros tenemos que despejar otro. Voy a borrar para poder hacer un ejercicio de ese estilo. Bien, observen el siguiente ejercicio. El contexto, pues podemos hablar de jeringas, de neumáticos, de ollas press, de todo ese tipo de cosas. Pero supongamos que usted hizo todo el proceso del ejercicio y se dio cuenta de cuando sacó los datos había presión, había volumen, había temperatura. Había presión, había volumen y me preguntan temperatura 2. Entonces miren que en este caso no hay ninguna variable constante. Ni la presión es constante, ni el volumen es constante, ni la temperatura es constante. O sea que en este caso es un proceso adiabático. Aquí en este proceso no se mantiene constante ninguno. Como no se mantiene constante ninguno, pues entonces tenemos que utilizar todos los datos de allí. O sea que no borramos nada de nuestra ecuación. Antes de empezar, como ya sacamos la información y sabemos qué tipo de proceso es, la pregunta que nos podemos hacer nosotros es mirar si todas las unidades que tenemos ahí están en las que son. La presión, miren, la presión es la primera, es esta, la que vamos a revisar. La presión aquí y la presión aquí. Fíjense que aquí está en milímetros de mercurio y aquí está en pascales. Aquí están 800 pascales y aquí están 3 milímetros de mercurio. Entonces ya sea que paso los 3 milímetros de mercurio a pascales o los pascales los paso a milímetros de mercurio. En este caso voy a cambiar los milímetros de mercurio a pascales. Pero vuelvo y les digo, independientemente de cómo lo haga, la respuesta le va a dar la misma. Entonces recordemos la fórmula que yo les di ahí. Una atmósfera equivale, voy a ponerla aquí, una atmósfera equivale a 101.325 pascales y a su mismo tiempo equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Como no tenemos atmósfera, la parte que nos importa es esta. Voy a volverla a escribir. 101.325 pascales equivalen a 760 milímetros
de mercurio. Listo. Entonces, hagamos la conversión. Como vamos a pasar entonces de milímetros de mercurio a pascales, decimos 3 milímetros de mercurio por. Entonces, ¿qué voy a eliminar? Entonces, abajo coloco los milímetros de mercurio y arriba coloco los pascales, que es lo que lo quiero convertir, y pongo los datos. La palabra milímetros de mercurio está acompañada del número 760 y la palabra pascales o pa está acompañado del número 101.325. Y listo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este por este. Bueno, cancelamos esto. Multiplicamos 3 por 101.325, lo dividimos en 760 y ahí me da. Entonces voy a hacerlo. Digo 3 multiplicado por 101.325 y de una vez lo voy a dividir entre 760. Mire, 3 multiplicado por 101.325 y lo voy a dividir entre 760. El resultado final que me da es 399,96. Podemos aproximarlo a 400 porque digamos que está muy cerquita del 400. Entonces digamos que esto es igual a 400 pascales. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces ya podemos llenar aquí este dato y podemos quitar este que está aquí, lo podemos tachar y decir que este equivale a 400 pascales. Listo. Miramos ahí otra unidad. Fíjese que el volumen sí están en centímetros cúbicos en este caso. Por lo tanto, no tenemos necesidad de hacer ningún tipo de conversión. Las conversiones ahí ya están hechas y no hay necesidad. Y listo. Pasamos entonces a reemplazar los datos. Vamos a las fórmulas. Presión 1, entonces voy a presión 1, que son 400. Sobre temperatura 1. Temperatura 1 es 8. Y aquí arriba por volumen 1, que es 5. Mírense que este tiene más cosas, no es tan directo como el otro. En el otro caso, presión 2 la tengo, sí, 800, entonces reemplazo aquí 800. Y volumen 2, en este caso volumen 2 es 12. Sobre temperatura 2, que es nuestra pregunta. Y fíjense aquí lo particular, voy a ponerla en verde, la pregunta que me dan. Y cuando está en la parte de abajo, el despeje es un poquitico diferente. Lo primero que yo les recomiendo es que hagan esta operación de aquí y coloquen el valor. Entonces decimos 400 multiplicado por 5 dividido entre 8. Miren, lo escribo así en la calculadora. Y me da 250. ¿Sí lo ven? Entonces aquí me dan 250. Eso es igual. Lo mismo, multiplico lo de arriba, que en este caso serían 800 por 12. Así. Me da 9600. Miren, lo que lo vuelvo a mostrar. 9600. Pero la T está en la parte de abajo, fíjense, la T está en la parte de abajo. Ya no puedo pasar a dividir y a multiplicar como lo hacía antes. La forma de hacerlo para estos ejercicios es coger la T que está abajo, pasarla para arriba y el 250 lo paso para abajo. O sea que me quedaría de la siguiente manera. Aquí es como un doble movimiento. ¿Sí es lo que hice? Lo que hice fue decir, como la T está en la parte del denominador, no está como los ejercicios anteriores en la parte de arriba como numerador, sino está en el denominador, me toca moverlo arriba y el de arriba moverlo abajo. Y ahí sí, ese es un despeje correcto. Y digo, 9600 dividido 250. Aquí está, lo pueden ver. Y me da 38.4. Entonces la temperatura es 38,4. Y la temperatura, miramos en que la estamos midiendo en grados centígrados. Entonces ponemos la misma unidad. Si aquí hubiéramos dicho grados Fahrenheit, nos tocaba poner Fahrenheit. Y si fuera Kelvin, pondríamos Kelvin. Y ya el ejercicio queda terminado. Así se hacen los ejercicios que están ahí planteados en la guía. Por favor, les solicito que copien los ejercicios que están acá. Para los estudiantes que creo que son 9.1, que no le he hecho la revisión de ese trabajo. Entonces, por favor, lo copian y yo les firmo ese día el trabajo, como trabajo, y a los del 9.2 también lo hacen lo mismo, pues para revisar que hayan visto el video, entonces copian los ejercicios que están allí. Listo, muchachos, espero que les sirva el video, entregan eso el día como está programado en el taller y nos vemos. Chao.